Si quieres crear una cuenta de correo corporativa gratis para tu negocio, pues este es tu vídeo. En este vídeo vamos a explicar cómo crear una cuenta de email gratuita para tu empresa y además sin necesidad de tener una página web aún creada. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dar a la campanita porque así te enviaré una notificación con cada nuevo vídeo que publique. Hola, soy Jorge y esto es Tribu Olaf, la única tribu vikinga dedicada al emprendimiento online y al marketing digital, enfocada especialmente a las pequeñas empresas, emprendedores, autónomos y freelance. Si quieres crear un correo corporativo para tu empresa, esa es muy buena idea, porque enviar correos de empresa con un email como @gmail.com pues no es muy profesional que digamos. Es mucho más recomendable usar un correo corporativo, por ejemplo un info@nombredetuempresa.com o hola@nombredetuempresa.com. Si ya tienes un sitio web creado y quieres usar Gmail con tu correo corporativo, pues te invito a que vayas a este vídeo, porque con este vídeo sí vas a poder tener un correo corporativo gratuito, pero no vas a poder usar Gmail de una manera gratuita. Google tiene una solución para empresas que se llama G Suite, que por $5 al mes puedes pagar y entre otras cosas tienes un correo corporativo, pero no es gratuito. Entonces aquí vamos a ver la manera de que sea gratuito sin tener un sitio web, pero no va a ser con Gmail. Entonces lo único que necesitas es haber comprado el dominio de tu empresa, es decir, tuempresa.com o tuempresa.es o tuempresa.mx, donde quiera que estés. Por ejemplo, para Tribu Olaf es tribuolaf.com y el correo que tenemos es hola@tribuolaf.com. Entonces, lo primero es comprar el dominio. La compra de dominios es algo muy sencillito y muy barato, te puede costar algo entre 10 y 15 euros, 10-15 dólares al año, o sea que es algo que te recomiendo vivamente. Incluso si por el momento no tienes pensado crear sitio web, pero de esa manera te aseguras que el dominio te pertenece a ti y evitas que otra gente pueda comprar ese dominio. Entonces vamos a usar una solución que se llama Zoho, ¿vale? Te vas a Google y tecleas Zoho Mail. Enter, ¿vale? Das clic al primer resultado y aquí Zoho te va a decir, aquí a la derecha, ¿quieres un correo empresarial o un correo personal? Bueno, estamos aquí porque queremos crear un correo electrónico empresarial. Entonces le damos a Regístrate gratis. Y luego aquí las primeras opciones que ofrece Zoho son de pago. Bueno, vemos que son bastante económicas, pero nosotros queremos algo gratis. Entonces, vas hacia abajo hasta que ves esto de aquí. Plan gratuito para siempre. ¿Vale? Pues aquí le damos a Regístrese ahora. Vale, dominio para el que quieres crear tu cuenta de email. Yo en este caso voy a usar una web que tengo de poemas que se llama 7poemas.com. Pues quiero crear una dirección de email para ese dominio. Entonces pongo 7poemas.com. Añadir. Entonces metes aquí tus datos, número de teléfono, eliges una clave, una contraseña y luego un correo de contacto. ¿Vale? Das a estoy de acuerdo con los términos de uso y le das a proceder. Yo lo voy a hacer, así que te invito a que tú lo hagas a la vez. Vale, una vez que le das a proceder, pues te dice sign up, o sea, apuntarte. La cuenta se está creando. Vale, y ahora Zoho te ha enviado un código al número de teléfono que acabas de añadir. Entonces simplemente pon aquí el código de verificación que te acaba de enviar Zoho. Una vez que has ingresado el código, pues llegas a esta pantalla de bienvenida de Zoho. Lo primero que hay que hacer es verificar que realmente el dominio te pertenece. Y esto es lógico, porque si no hubiera esta verificación, tú podrías crear
una cuenta empresarial con cualquier empresa. Es decir, yo me podría poner presidente@apple.com. ¿Vale? Sin embargo, como apple.com no me pertenece, pues no puedo hacer eso. Entonces, lo puedes verificar ahora o lo puedes verificar más tarde. Yo lo voy a verificar ahora, así te enseño cómo se hace. Aquí dice, selecciona en tu dominio, es decir, donde hayas comprado el dominio, tribulaf.com, tuempresa.com, vamos, donde hayas comprado el dominio, vas allí y te vas a DNS. ¿Vale? Aquí dice, a ver, ¿dónde lo has comprado? Bueno, estos son todos proveedores de dominios. ¿Vale? El mío está basado en cPanel. ¿Vale? Entonces, hago cPanel y me voy a donde tengo el dominio, donde compré el dominio. Esto es un cPanel, es decir, un panel de administración. Me voy a dominios. En este panel de administración, además de los dominios, puedes tener sitios web, pero no necesariamente es el caso. Yo tengo otros dominios, los cuales solo lo he comprado en un administrador de dominios y no tengo ninguna página web, ¿vale? Por lo tanto, donde tienes tu dominio y tu página web pueden ser dos cosas distintas. En este caso en particular, que estoy usando para este ejemplo, tengo los dos juntos, pero tú lo puedes tener separado. ¿Qué dominio es el que quiero administrar ahora mismo? Bueno, 7poemas.com. Entonces me voy a administrar. Administrar y aquí modificar zonas. ¿Vale? Aquí a la derecha se me abre una ventanita. ¿Vale? Y aquí es donde tenemos que volver a Zoho. ¿Qué me está diciendo Zoho? Me está diciendo que cree un registro TXT. ¿Vale? Que esté o en blanco o con una arroba o con 7poemas.com. ¿Vale? Entonces me voy a mi cPanel en este caso y le digo agregar registro. Aquí a la derecha, agregar registro. ¿Vale? Yo voy a poner 7poemas.com. Así. Tipo de registro. Bueno, tipo de registro me está diciendo que es un TXT. Vengo aquí, TXT. Valor, pues todo esto lo selecciono. Ten cuidado no copiar espacios o que se te quede algún carácter por ahí suelto. Copia todo íntegramente sin espacios ni al inicio ni al final. Lo copias y lo pegas aquí. Y digo agregar registro. ¿Vale? Ya está añadido. Aquí tengo un mensaje que me dice bien, añadido correctamente. Vale. Sigamos. ¿Qué me dice Zoho? Bueno, verificar el TXT que acabo de crear. Hago clic en verificar y dice, enhorabuena, tu dominio 7poemas.com ha sido verificado. Bien, primer paso conseguido. Hemos verificado que el dominio me pertenece, lo cual es correcto. Y ahora tengo que crear aquí cuál es la cuenta de correo que quiero usar. ¿Vale? Como he dicho antes, yo aquí quiero crear info@7poemas.com. Crear cuenta. Bien, info@7poemas.com ya está creado. Ahora, el siguiente paso que me dice Zoho es si quiero añadir usuarios, es decir, si quiero crear más cuentas de correo. Imagínate en tu empresa que quieres crear una cuenta general, info@tuempresa.com, pero luego también quieres crear una dirección de correo para cada una de las personas que trabajáis en esa empresa. Por ejemplo, en mi caso, jorge@7poemas.com, maria@7poemas.com, etc. ¿Vale? Yo en este caso no lo voy a hacer, pero si quisieras hacerlo, simplemente haces clic en este botón verde aquí abajo que dice añadir usuarios. ¿Vale? Y aquí meterías el nombre del usuario, la dirección de correo que quieres añadir. Mira, lo voy a hacer un poco de ejemplo. ¿Vale? Y Raúl, en este caso, sería raúl@7poemas.com. Tendría también que decidir una contraseña para ese usuario y dar a OK. Y ya está. No lo voy a hacer, simplemente voy para atrás. ¿Vale? Estábamos aquí en añadir usuarios. No quiero, digo siguiente, aquí. Botón inferior derecho. Siguiente. Aquí también puedes crear una cuenta para un grupo.
Por ejemplo, el caso que dice Zoho es pues para el Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? hr@sietepoemas.com. Pues de la misma manera que podrías añadir un usuario antes, pues puedes añadir grupos. En este caso yo tampoco lo voy a hacer y digo siguiente. Y ahora tenemos que configurar el email que acabamos de crear. Está creado, pero aún no se puede utilizar. Hay que configurarlo, ¿vale? Y para ello tenemos que volver al proveedor de dominios. Y tenemos que añadir en este caso registros MX. Previamente hemos añadido un registro TXT y ahora tenemos que añadir un registro MX. Bien, pues muy fácil. Me vuelvo a mi cPanel en este caso y digo agregar registro. Valor. ¿Qué me está diciendo? Bueno, una arroba, ¿vale? Pongo arroba. Bueno, si te sale esto, es que tu proveedor de dominios no acepta la arroba. En este caso, simplemente pones tu dominio, ¿vale? sietepoemas.com. Siguiente, tengo que seleccionar el tipo de registro. En este caso es un registro MX. Prioridad. Vuelvo aquí, 10. Y aprovecho y copio la dirección. Copiar, recuerda los espacios, que no haya espacio ni delante ni detrás. Prioridad, 10. Destino, este. Agregar. Perfecto. Agregado sin problemas. Y ahora tenemos que agregar los dos siguientes, que es básicamente lo mismo, pero con distintas prioridades y añadiendo un 2 y un 3. ¿Vale? Pues nada, agregar registro, sietepoemas.com, de nuevo MX, prioridad 20 para el segundo, copio esto, pego, agregar registro. Perfecto, y agregamos el último, tipo MX, valor este de aquí. Y la prioridad para este es 30. Agregar. Perfecto. Pues ya tenemos los registros MX. Le das a siguiente. Y esto de aquí, bueno, es opcional. La verdad, si quieres preocuparte, pues bueno, te lees en detalle todo lo que dice, pero no es necesario. Yo digo saltar. Y ahora dice si necesitas hacer una migración de otro proveedor de emails. Es decir, si ya estás usando este email en otro lado y necesitas hacer una migración. En este caso no, porque lo estoy creando desde cero y este email, esta cuenta de email de empresa, info@sietepoemas.com, no la he usado en ningún lado, la acabo de crear. Entonces no necesito hacer este paso tampoco. Y doy a saltar. Y estas aplicaciones pues no las necesitas. Saltar. ¿Vale? Entonces ya está. Ya está. Ya hemos creado una cuenta corporativa para usar en tu empresa de una manera gratuita, sin tener sitio web y sin pagar nada. Ahora puedes ir a la zona de ver tus emails, ¿vale? Que se llama Zoho Workplace. Le das ahí. ¿Vale? Y aquí, si es la primera vez que entras, bueno, te puede hacer un pequeño tour, pero yo no lo voy a hacer, no, gracias. ¿Vale? Y se ve de esta manera. Tú para ir a tu email es aquí arriba. ¿Vale? Le das ahí, dice bienvenido, bien, te va a llevar por unos pasos. ¿Qué idioma? Bueno, pues yo, español, Madrid, bien. Aquí puedes elegir qué nombre va a aparecer a la gente cuando recibe tu email. ¿Vale? Yo en este caso quiero que ponga 7 poemas. También puedes añadir una firma. Yo en este caso no lo voy a hacer. Continuar, elegir una plantilla, es decir, qué colores quiero asociados con mi correo. Ese me vale. Y ya está. Dice, tu cuenta está lista. Ir a Zoho Mail. Y ya la tengo aquí. ¿Vale? Zoho me está dando la bienvenida. Bienvenido a Zoho. Así que si has llegado hasta aquí, enhorabuena, ya tienes un correo corporativo gratuito que puedes usar con tu empresa. Y es más, no solo uno, sino que como hemos visto, puedes además crear distintos usuarios
y grupos para distintos departamentos de tu empresa, en caso de que los tengas. Y ahora el siguiente paso es evitar que tus correos vayan a la bandeja de spam, porque es muy fastidioso que los correos que mandas a clientes o a potenciales clientes terminen en la bandeja de spam y nunca te los lean. Así que abajo te dejo una guía muy detallada con muchos consejos sobre lo que deberías hacer para evitar que tus correos vayan a spam. Por supuesto, la guía es totalmente gratuita. Si te ha gustado el vídeo, da un me gusta, que ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Suscríbete si aún no lo has hecho para ver futuros vídeos y compártelo con un amigo que quiera crear una cuenta de correo corporativa gratuita. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, vikingo.